Gracias. Buenos días a todos los ciudadanos, compañeros que nos hicieron el favor de llegar a esta presentación de este libro que para nosotros es pues el arranque oficial de la ruta que este libro va a recorrer. Me tocó coordinar los trabajos de este libro y pues al final me tocará platicarles sobre ello. Hoy tenemos a dos compañeros, tres compañeros, le pedimos al compañero Osmar también que nos acompañara, por favor, si nos hace favor al frente, entre otros, que han inspirado, y muchos ciudadanos sin duda, los trabajos que hay atrás de este libro, más allá de las colaboraciones que hemos tenido. Hoy invitamos sobre todo a Paco para que comentara sobre el libro, porque además en reales términos, pues cuando se decidió la impresión por la fracción parlamentaria del Morena, rápido decidimos que era a través de la Brigada para Leer en Libertad, y hay ahí una simbiosis de Paco y la Brigada que por eso estamos aquí también, obviamente con él como persona, pero también con la Brigada para Leer en Libertad, que es una asociación civil que se dedica a fomentar la lectura, y es el mecanismo que decidimos utilizar para que el libro corriera. Y obviamente nuestro anfitrión, el senador Bartlett, que desde nuestro punto de vista pues es de los pocos y no el único que en este Senado mantiene una lucha frontal contra el régimen, y en particular también hemos estado dando la batalla porque estas cosas se sepan, se investiguen, se aclaren y demás. Los otros compañeros que nos acompañan hoy presidium, estoy presentando a todos. González Ismael, que lo sabe, fue inspirador cuando vimos de la propuesta que presentamos en la Cámara de la Comisión, por él un antecedente de comisión que en el momento que fue diputado empujó, de investigar a Construcciones Prácticas, una empresa correlacionada con el expresidente de la República. Y pues nos acompaña también Juan Romero, que ha estado cercano a los trabajos que hemos estado haciendo en la Cámara de Diputados. Ellos, como muchos de ustedes, andamos todos los días y más ahorita buscando que las cosas cambien en el país, pero pues hoy decidimos que era el momento de que se conociera este libro públicamente, y pues nada mejor que Paco Ignacio pues nos pudiera hacer la presentación del libro, y ya posteriormente el senador decirnos algunas palabras. Bueno, sí. Me da gusto estar en el Senado. La última vez que vine tenía una piedra y estaba aporreando la entrada en este edificio que es de todos y que usufructan de manera gangsteril solo algunos. Nunca pensé que tan pronto lo vería por dentro. Entre el Senado y yo había un muro azul de granaderos, policías de todas las dependencias, incluido vergonzosamente las del Distrito Federal. No me extrañaba que estuviéramos bloqueados por millares de policías federales, pero me avergonzaba que el gobierno federal colaborara a bloquear la opinión popular frente a la gangsteril, insisto, iniciativa de ley de reforma energética. Estar pues aquí en el Senado desde adentro, no en las mejores condiciones, en minorías absolutas, pero opinantes, me da mucho gusto. Durante muchos años yo crecí en una generación en la cual el rum, el ruido de fondo, producía cosas como frases como México no hay dos,
Y yo no tenía muy claro cuál era el sentido de esta frase, ¿no? Cuando tienes 15 años, el bombardeo mediático te hace más dependiente de la ausencia de contenido. Y como en México no hay dos, en estos 3 últimos años ya descubrí por qué como en México no hay dos. La clave se las comunico para su placer y gozo es, porque si hubiera 2 estaríamos en el otro, no en este. ¿Sí? En esta situación patética de ser ciudadanos de un país al cual le cuesta uno tanto trabajo explicar, que resulta productor de un sinnúmero de abusos de poder, de dominios por fuerzas que uno no podría calificar como menos de infernales. Yo soy ateo, desde los 5 años decidí que si no dejaban fumar en las iglesias yo me iba del rollo. En aquella época yo no fumaba, pero preveía que iba a fumar en el futuro, entonces fue una medida de carácter anticipatorio. Pero sí creo en el infierno y en el demonio. Creo en la organización de la maldad, sobre todo cuando uno descubre que detrás de los actos de maldad política no están los obligados tensiones y voluntades de las miserias humanas que todos tenemos y compartimos, sino está una fuerza superior de origen desconocido que no tiene límites. Una vez pasé frente a la cochera, al garage de Jan González y vi alineados 31 Mercedes-Benz. Sí. Me fui rápido porque había como 7 guaruras ahí encargados de que uno no mirara demasiado, no fuera a ser que se les manchara, pues, ¿no? Y al paso del tiempo la pregunta era, ¿para qué quería 31 Mercedes-Benz? Carro que en aquella época estaba prohibida su importación. ¿Para qué los quería? O sea, ¿qué mentalidad de acumulación de dinero-poder puede hacerte querer tener 31 Mercedes, obtenidos todos ellos de manera ilegal, fraudulenta, con corruptelas, negocios turbios, abusos del poder, robos descarados? Y la respuesta es, esta es la influencia del demonio, hombre, no hay otra explicación. No, ¿para qué los quiere? ¿Para qué quieren esas casas donde nunca van a vivir? ¿Sí? Que son como pistas de patinaje para yuppies de derecha, ¿no? Les deberían regalar un monopatín para que las recorrieran, donde solo cortar el césped consume una cantidad de energía tan brutal, donde albercas en las que nunca se meterán y que espero que el agua esté lo suficientemente frío como para congelarles las patas cuando lo hagan. ¿Para qué lo quieren? ¿Para qué este abuso constante de llevar al exceso sin límites? Sin límites. La acumulación de dinero y la construcción de esta doble entidad que es dinero-poder, poder-dinero. El infierno, el demonio, el pinche demonio existe, compañeros. Lamento informarles a los materialistas y a los materialistas dialécticos que son una escala superior de tal reflexión. El demonio existe. Hay fuerzas del mal incrustadas en nuestras sociedades y en nuestras vidas, en los espacios del poder, que operan con lógicas demoníacas. En el caso de México, uno se ve constantemente, a raíz de la presentación de mis libros en otras partes del mundo, viajes, conferencias, reuniones de autores y escritores, a responder a la pregunta, ¿y qué está pasando en México? Y yo cada vez que la oigo sudo, ¿no? Hablemos de Mary Poppins, conversemos sobre los triunfos del Barcelona o del Real Madrid, no me hagan eso, pues, ¿no? Porque inevitablemente uno les cuenta qué está pasando en México durante un cuarto de hora. Luego termina y el interlocutor dice, no, pero explícame bien, ¿qué está pasando en México? Porque no entendió nada. O te dice cosas como, bueno, y entonces los sindicatos no solo no apoyaron a los trabajadores, sino apoyaron a los patrones. Y le dice, sí, es el caso de hace 3 días de la CROM respecto a los jornaleros de San Quintín.
Y es como es eso, es, a ver, compadre, te voy a explicar el charrismo, me va a tomar otra media hora más explicar el charrismo, cómo funciona. O alguien te dice, bueno, pero no hubo una investigación parlamentaria en el caso de los hijos de la presidenta o de la esposa del presidente, los famosos Bibliesca, se me atora la lengua cuando hablo de ellos. No hubo una investigación parlamentaria. Y yo digo, sí, yo conozco, sí, y entonces, no, entonces nada, ¿cómo que nada? ¿No? La combinación maligna es corrupción asociada al extremo poder, impunidad, ilegalidad y ausencia de un sistema de balance y equilibrios en el conjunto de nuestra sociedad. Alguien me decía que crear una panadería en este país y ser exitoso tiene un 20% de posibilidades de éxito. O sea que de cada 5 mexicanos que quieren ser millonarios poniendo una panadería, solamente uno lo va a lograr y los otros 4 van a fracasar. Y en contraposición a esta terrible estadística que demuestra que si alguno de ustedes quiere ser panadero, váyase a la otra chamba, ¿no? Si eres criminal tienes el 99% de posibilidades de éxito. Entonces, ¿por qué ser panadero cuando ser criminal es indudablemente más rentable? La impunidad construye esta metáfora de la sociedad que convierte a un adolescente situado en una esquina en alguien que es capaz de decir, no, si tu papá es funcionario y no roba, qué pendejo. Esta destrucción de la moral social, si tu papá roba, qué vergüenza, porque es dinero de todos, desaparece para sustituirse por frases que deben estar. Extraña cuando uno entra al Senado la ausencia de frases en letras de oro que digan, el que no tranza no avanza. Porque este es el lema real que ha construido el poder en este país. Abajo una grande con letras de oro y platino que diga, uca, uca, el que lo encuentra se lo emboruca. Y abajo una de ellas que diga, todos los días son el año de Hidalgo, chingue su madre el que deje algo. Son las normas y las leyes de operación de un sistema basado en el expolio, la corrupción, la descomposición, la moralidad, la desvergüenza, el doble lenguaje, ¿sí? Que no va a durar mucho, tienen sus pinches días contados, que lo sepan, ¿sí? Nada es eterno, ni el Tercer Reich de Hitler duró los 1000 años que prometía, nada es eterno. Veremos viajar en televisión nacional sus aviones cuando se sube un país a Boca Ratón en Miami y se les abren las maletas y se les caen a las señoras los cubiertos de plata y se tropiezan con los abrigos de mink. Lo veremos. Los mexicanos veremos el final de esta época de barbarie. En esta construcción de la impunidad, los últimos 2 años han tenido una combinación portentosa. Ha crecido exponencialmente los mecanismos asociados con la descomposición del aparato del Estado, del aparato gubernamental. La llegada de Peña Nieto como una especie de Santa Claus salido de la cueva de Alibaba, ¿no? Ofreciendo a la oligarquía, entren, enriquezcanse, diciéndole a las transnacionales, vengan, este país ha sido decretado como botín, todo suyo, asociado con fenómenos de corrupción que hemos detectado. Pero se imaginan ustedes lo que hay. El iceberg, compañeros, por definición, son un 10% de hielo en la superficie del agua y un 90% oculto abajo. Lo que no sabemos, podemos imaginarlo. ¿Cuántas casas blancas existen en este país? ¿Cuántos gobernadores, diputados, líderes charros sindicales tienen su cuota de corrupción cumplida en términos de mansiones suntuosas que valen millones, distraídas a los fondos de la nación? ¿Sí? El iceberg se revela la punta, y esa punta que se revela, caen sobre ella como sopilotes aviones lanzados desde presidencia que se dedican a arrojar cortinas de humo. Y las explicaciones son tan incoherentes que uno frente a la televisión, cosa que uno no debería practicar porque es mala para el desarrollo de las neuronas, pero bueno, no queda de otra, de repente dice, oye, ¿está diciendo lo que oigo?
Dice que sí es de él, pero que no es de él, sino que es de su esposa, pero se la dieron y la paga en cuotas, y Televisa le puso un cacho, y el otro, y la empresa. Y entonces, ¿está diciendo lo que está diciendo? ¿Sí? Y me dice, sí, pues creo que sí, dijo lo que dijo, ¿no? Y no renuncian, no se van. Escándalos de estas dimensiones, como el de Ayotzinapa, ¿sí? O lo de la talla, o las Casas Blancas, o cualquiera, produciría en cualquier país semicivilizado, ya no pidamos demasiado, la renuncia inmediata de los involucrados, ¿sí? Me agarraron con las manos en el pastel, alguien cerró el cajón y por eso ando así desde entonces, ¿no? Bien, me voy. No, aquí se quedan. Y además sonríen. ¿Sí? Y es que esa es la construcción terrible. Entre las muchísimas cosas que tenemos que modificar en este país es una estructura de impartición de justicia que deja abolida la impunidad. Y tenemos que ir hacia procuradores electos, nada de nombrados, electos por los ciudadanos, hacia juicios con jurado de ciudadanos detrás de pantalla que no se puede ver. Tenemos que ir hacia formas de impartición de justicia que retiren la combinación maligna que hoy se produce en este país de poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Todo uno, todo el mismo pastel, toda una mano negra que tiene un teléfono a mano. Pues siguen usando teléfono cuando muestran las grabaciones, son como, ha de ser que les gusta el gesto de decir, ya te lo dije, y colgar, ¿no? Porque los celulares son chafas, no se cuelga con intensidad dramática, ¿no? No le da el mismo impacto emocional el decir, ya te lo dije, no, el efecto, ¿no? Está ahí. Por eso es importante este libro, porque no habrá olvido y no habrá perdón. Alguna vez discutiendo con Andrés Manuel López Obrador, él decía, no queremos venganza, queremos justicia. Y la frase políticamente es correcta, tiene razón Andrés, hombre, no queremos venganza, queremos justicia. Pero nomás se volteó, yo dije, justicia, pero venganza, no más faltaba, ¿no? Porque la venganza también es un derecho sagrado de los pueblos, ¿sí? El agravio reparado es un derecho sagrado de los pueblos. Anuncio pues desde este humilde lugar y en condiciones de minoría absoluta que repoblaremos las Islas Marías de tiburones, que no mandaremos el Baster ahí porque capaz si se los come, pero que los culpables, los corruptos, los asesinos terminarán sus destinos castigados por el odio furibundo de esta sociedad. Y dejo paso a los compañeros que van a hablar más en detalle de la Casa Blanca. Es bien importante este libro y su circulación y distribución. No olvidamos, lo recordamos, lo sabemos, aquí están las pruebas. Muchas gracias. Muy bien, pues ese es un contexto y realmente pues le pediríamos al senador Manuel Bartlett pues alguna reflexión. Yo decía hace un rato que en el Senado es la voz que se escucha de verdad oponiéndose a todo lo que ha sido esta barbarie legislativa y sin duda es un hombre con mucha experiencia. Bueno, desde luego esta obra del señor diputado es de enorme importancia. Es un libro que hacía falta en esta penumbra en la que vivimos. Ha sido un gran esfuerzo porque lo ha llevado a cabo en medio de grandes dificultades, de carencias, y básicamente con la voluntad de hacerlo, con la determinación que tiene nuestro amigo, que ha realizado en 3 años una enorme labor de valentía, de decisión y de inteligencia. Paco entra al Senado, ya sin la piedra, aquí lo tenemos. Habrá los detectores de metal no resistan piedrita. Y realmente es muy
importante que aquí esté, porque aquí no se habla nada. Y el que esté Paco Ignacio Taibo II, pues es un hito, es importante. La estrategia que tiene el poder, que ha sido descrito tan claramente por Paco Ignacio, la estrategia que tiene el poder es el silencio, silenciar todo, que no se sepa nada, porque saben que sus acciones, su proyecto inicial, desde que se compromete con intereses extranjeros para ser presidente palomeado por Estados Unidos, desde entonces el proyecto es antinacional y absolutamente impopular. Es decir, la desnacionalización del petróleo y la entrega del mismo a los intereses de los Estados Unidos por mandato de los Estados Unidos. La reforma educativa, que no es sino un instrumento para hacerle daño a los sindicatos. La reforma laboral, que es una medida neoliberal para quitarles a los trabajadores derechos sindicales y derechos ya reconocidos años atrás en la Constitución misma y en las leyes. Todas este tipo de reformas, la reforma de telecomunicaciones, una absoluta entrega a los intereses extranjeros para penetrar en todo lo que son las industrias culturales de este país. Todo esto que han impuesto, ¿verdad?, es totalmente contrario a la opinión pública nacional, el sentimiento nacional más profundo. Por eso la estrategia es que no se sepa, que no se analice, ¿verdad?, y ejercen este poder, apoyados, claro, en los instrumentos del poder, policías cada vez más parecidas a los ejércitos, al ejército, a la fuerza bruta en sus manos, los tribunales, la Suprema Corte, la Procuraduría, que es la que supuestamente persigue delitos, y una capa de mentiras y de oscuridad que mantienen los medios de comunicación. Es decir, vivimos en una dictadura mediática. Las televisoras y la inmensa mayoría de los periódicos ocultan, no explican, no analizan, desinforman, porque es una violación constitucional. Y eso protege las acciones estas que van en detrimento de los intereses de la población. Lo mismo ocurre en el Congreso. Sí, es la misma estrategia de silencio. Surgen temas importantes, bueno, y se prohíbe que se hablen, se callan, se utilizan los mecanismos reglamentarios para que no se hable. Y esto se logra mediante una alianza que se dio al inicio de este sexenio, del Pacto contra México, que está tratado en este libro. Esa alianza, que no es nueva, es antigua, no es el talento de Peña Nieto, que no lo tiene, ¿verdad?, es una alianza que se da desde años atrás entre el PRI, derechizado cada vez más, y el PAN, y luego finalmente asociados al PRD. Esa alianza hace que haya una mayoría, que exista una mayoría automática en el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y que los asuntos importantes, trascendentes para los intereses de este gobierno, pues tienen los votos para reformar la Constitución cuantas veces quieran, para imponer decisiones totalmente arbitrarias, sin debate, sin discusión, en el silencio, y con el objetivo de que afuera no se sepa nada. Y no se sabe, sale estrictamente lo que conviene que se divulgue. Así es que el que haya este libro y
sea el resultado de una investigación seria, pues es venir a romper ese silencio. Y qué bueno que se haga aquí, que se presente este libro en el reino del silencio que es el Senado de la República. Hace unos días en la comisión permanente, aquí estuvo el diputado, registramos 2 puntos de acuerdo, por ejemplo, para irnos a algo muy cercano, unos días. Uno de los puntos de acuerdo era OHL, punto de acuerdo para discutir el tema, y el otro era el problema de estos trabajadores agrícolas en San Quintín, Baja California. Bueno, registrados absolutamente a tiempo para que fueran listados, no se permitió que se presentara. Simplemente no se presentó, y cuando se reclamó el por qué esos asuntos que eran lo más importante en esos días y lo sigue siendo ahora, por ejemplo, ¿por qué no estaban listados como puntos de acuerdo? Entonces nos responden que es que hubo un acuerdo entre las fuerzas mayoritarias, PAN, PRI, PRD, de que no se vieron. Simplemente no se vieron. Un acuerdo espurio porque un acuerdo que evita que la crítica o la oposición, por pequeña que sea, no se escuche, pues es la negación del objetivo mismo de un parlamento. Pues sí fue hace una semana, el miércoles pasado. Entonces el silencio es la base de la imposición. Los medios de comunicación son los instrumentos, y la cobardía, traición de diputados y senadores que han votado por esas decisiones que no son sino la imposición de intereses extranjeros en nuestro país. Yo felicito este trabajo, lo recibimos aquí en el Senado con un gran interés. Deseamos que se lea, que circule, para que vaya la verdad imponiéndose sobre el silencio y la imposición, la mentira y la manipulación mediática. Menciona Paco Ignacio a Carlos Hank y los Mercedes. Bueno, este gobierno es heredero directo de esos Mercedes y de ese personaje que fue uno de los grandes corruptores de este país, que no pudo él llegar a la presidencia de la República, aunque tuvo los instrumentos, las alianzas para hacerlo en su momento, no pudo por razones válidas entonces, pero ya lo logró a través de un títere de intereses extranjeros, que es Enrique Peña Nieto. Felicidades por los autores del libro y gracias por haber venido con piedras o sin piedras al Senado. Bien, como ya me aclaró Paco, porque aunque hicimos otro par de esfuerzos que quedaron plasmados en un libro, la verdad es que yo siento que este es el primer libro. Y como vamos a tener la oportunidad de escuchar la reflexión del compañero Juan Romero, que estuvo acompañando parte, o diría yo, todo el debate legislativo que hubo alrededor de este tema, y le hemos pedido que nos comparta una reflexión. Gracias. Buenos días a todas y todos. Pues siguiendo la tónica de nuestro primer presentador del libro, pues este es un ensayo de ejercicio de un derecho fundamental. El problema es que en este país el ejercicio de los derechos cuesta y cuesta mucho. Si hay un discurso de garantías y derechos fundamentales en el marco de la Constitución, pero hay leyes secundarias que van obstruyendo el pleno ejercicio de estas. Y quien quiera ejercer ese derecho se enfrenta a un Estado que obstruye, a un Estado que impide la garantía plena de esos derechos. Pues, artículo 6, derecho al acceso a la información pública gubernamental. Pues, el contenido total del libro nos da pleno testimonio de que ese derecho no existe, al pretender auscultar
contratos señalados como información reservada, pues se encuentra uno que ese derecho constitucional de acceso a la información queda en una demagogia legislativa. Es inaplicable para muchos ciudadanos de a pie. Si para un legislador cuesta trabajo acceder a información, pues ¿qué esperamos del ciudadano común? No puede acceder. No se garantiza ese derecho ni aun con una nueva ley general de transparencia y acceso a la información pública gubernamental que se publicó en el Diario Oficial el 4 de mayo, ¿sí?, de este año, y que se dio mucha difusión de que se transitaba hacia una transparencia plena. Pues de nueva cuenta una demagogia política. Caso concreto son los contratos multimillonarios que se celebran con particulares. Esta nueva ley establece que hay facultad para los órganos reguladores para reservar o clasificar la información como reservada, que durante un tiempo de 5 años, el cual puede prorrogarse otros 5 años. Y esta información puede clasificarse por decisión propia del órgano regulador o cuando el ciudadano la solicite y el órgano regulador determine que es información que pone en riesgo a la nación, pues deciden reservarla. Y si el ciudadano insiste en esa pretensión, tendrá que iniciar un procedimiento administrativo dentro del INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información, o irse a una vía jurisdiccional a través del juicio de amparo para acceder a esa información. Y tendrá que sujetarse a ese proceso para llegar a la información, que no es nada fácil ni accesible. Es costoso porque implica darle un seguimiento judicial, tanto en la parte administrativa como jurisdiccional, que va a implicar un costo para el ciudadano. Y eso echa a la borda ese pretendido derecho de acceso a la información. El libro contiene un ensayo de ese ejercicio de acceso a la información. Cuesta, es complicado, sí es complicado. Tenemos que cambiar la correlación de fuerzas en los congresos para determinar una nueva ley, determinar mecanismos de accesibilidad para el ciudadano común. Si el ciudadano quiere ejercer cualquier derecho a la vivienda, a la salud, tiene que enfrentarse a una burocracia que obstruye, no a un Estado que garantiza, que también tenemos que modificar esa parte de la política pública, de que el Estado debe garantizar, no debe obstruir. Y los invito a leerlo porque nos dará cuenta del trabajo que exige reclamar un derecho, el trabajo que exige pedir la aplicación concreta de derechos fundamentales que están contenidos en la Constitución, pero que no es nada fácil, ¿sí? Tenemos que cambiar esta política de la corrupción, de la opacidad, por una política de cultura de la legalidad, y para eso hay que trabajar bastante todavía. Hay que prepararse mucho, hay que leer los procedimientos para poder iniciar y sobre todo ser persistente, ser tenaz en esta tarea para acreditar que las instituciones todavía necesitan muchas modificaciones. Al igual que los procesos democráticos, recuerdan que hace años se hablaba de una transición democrática, que México transitaba hacia la democracia. Después de 97-2000 se hablaba de una madurez política de este país. Pues desafortunadamente se corrompe el proceso y hay una regresión, y esa regresión la vemos en la disparidad, en el desequilibrio que hay en las competencias electorales, en los desequilibrios que hay en la impartición de justicia, para unos sí, para otros no, en el desequilibrio que hay en el acceso a la información pública. Hay información pública para los que buscan el negocio. Basta leer las reformas en materia energética. Todos los que quieran invertir tienen transparencia e información pública gubernamental disponible para el mejor negocio, pero si uno quiere acceder a los contratos que celebra Pemex con particulares, pues es información reservada. Y es una información reservada por disposición de ley, que ahora la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece como factor para que el ciudadano no pueda acceder a esa información. Todo contrato que celebre Pemex con particulares, por disposición de ley, es información reservada.
Eso nos muestra la opacidad de la administración pública y es algo que tenemos que combatir con una práctica ciudadana de exigir y reclamar y hacer viables nuestros derechos. Los invito a leer el libro, es un buen ensayo de ejercicio de acceso a la información para que vean los vericuetos que hay que cruzar para llegar a esa información que al final no se obtiene toda la información. Todavía queda un tramo que caminar para acceder a esa información y para tener elementos objetivos con el que podamos evaluar el acceso a esta garantía y a este derecho fundamental. Sería todo, muchas gracias. Gracias. Y ya finalmente no podíamos evitar que estando González Ismael aquí con sus antecedentes, pues pudiera hacernos también una reflexión. Con todo gusto. Ante todo, felicitar esta iniciativa, esta gran aportación a la conciencia colectiva en una obra que evidentemente es hoy por hoy una recapitulación muy adecuada para que despertemos, para que la ciudadanía valore con rigor constancias, testimonios, el drama, el desastre de nuestro ejercicio del poder. Yo quiero felicitar pues muy calurosamente a Manuel por esta iniciativa, la coordinación, y a todos quienes aportaron para que esta obra saliera adelante. No se diga a quienes en esta mesa están colaborando para difundir lo esencial, lo sustancial de este esfuerzo editorial. Yo diría que la corrupción es una práctica perniciosa, es un vicio del ejercicio del poder. En psicología clínica se ha dicho que el corrupto es un psicópata, que no tiene autocrítica, mucho menos puede hacer un acto de contrición, de arrepentimiento. Algún estudioso de las ciencias del alma diría que es la asociación de un narcisismo exacerbado con un psicópata incurable. No hay, pues, quizás se compendia esto en el término de un narcisicópata, porque no es posible que frente a un pueblo empobrecido, vilipendiado, abandonado, todavía surjan estas grandes desastres de acumulación de riqueza y sin el menor reparo y sin el menor pudor exhibidos, tampoco se encuentra en ellos un acto de arrepentimiento o de consideración para el pueblo. Y solo quisiera también señalar algo como una medida preventiva. Generalmente nos asedian cada sexenio, cada legislatura, que el problema de la impunidad que prevalece en nuestro país y que genera justamente esta enfermedad, este vicio de la narcisicopatía, se debe a que nuestras leyes son insuficientes, a que no llegan a cubrir las necesidades para castigar a los responsables. Esta es una falsedad que nos imbuye en cada legislatura y viene la diarrea de leyes y el cambio de instituciones y la proclama de que ahora sí van a ser nuevamente sistemas o fiscalías o mecanismos para perseguir la corrupción y se desata otra vez la repetición de los mismos actos que tienen a México postrado. Yo quisiera que no cayéramos ya pues a este círculo vicioso continuo, sino que logremos impulsar ya una conciencia colectiva decidida a romper este vicio y a aplicar las leyes vigentes, que es posible con ellas castigar a los responsables. A mí no me cuentan que no hay leyes suficientes, lo que falta son jueces y también voluntad política y sobre todo fuerza nacional para lograrlo. Hay muchos países que lo están logrando, que están remontando esas horas, esas épocas aciagas de la corrupción generalizada y están castigando a quienes encumbrados incurren en esta práctica. Y lo último que diría yo es cómo también hay una corrupción sofisticada en esta tendencia hacia las privatizaciones de los sectores o de las empresas paraestatales o descentralizadas. Hay un subproducto que beneficia a quienes con la privatización pagan los favores de los apoyos políticos para defraudar, para
burlar la voluntad popular y encaramarse en el poder. Y es que con la privatización también se ocultan y se esconden, se sepultan las pruebas para castigar a quienes hicieron fraudes, peculados y otros delitos en la época en que la empresa fue paraestatal, y la dejan ahora totalmente fuera de la poca fiscalización que antes se hacía por las cámaras legislativas. Es el caso, por ejemplo, de Pemex, que hoy ya definitivamente ningún órgano legislativo tiene que ver con su supervisión. La Auditoría Superior de la Federación, que apenas auditaba el 5% del ejercicio del gasto público, tampoco tiene ya incumbencia en la fiscalización, en la audición de las cuentas, y todo este desastre pues se acumula a lo que ya estamos viviendo como tragedia nacional. Pero ya en lo más oscuro del túnel se visualiza el cambio. Aquí hay 4, 5 promotores, 5 mexicanos como ustedes, que seremos unos 60, 80 que estemos aquí, decididos a que esto no debe prolongarse, a que tiene que tener un fin, porque las siguientes generaciones no pueden heredar este desastre, porque los únicos responsables seremos nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues finalmente, miren, ya aquí casi se dijo todo, pero yo solamente quería precisar algunos méritos de este esfuerzo colectivo que es el libro, como aquí se ha dicho. Muchos periodistas independientes, ciudadanos, que nos han inspirado a pues hacer este trabajo. Obviamente el esfuerzo se concreta a partir de lo que el Morena definió desde la Cámara de Diputados, dejar como pues un legado, aunque suene feo tal vez la frase, como una responsabilidad a los que vienen. Y de cara obviamente a ustedes mismos, a los ciudadanos. Ayer yo leía una columna de Denise Dresser que llamaba en su reflexión a no votar, porque pues en las cámaras no hay quien combata la corrupción. Y obviamente, sin querer entrar en polémicas con Denise, ¿verdad?, lo que sí es cierto es que este libro no le da la razón. En las cámaras, aunque cuesta trabajo, sí hay intentos porque la voz del pueblo se escuche. Sí somos minoría, porque si acaso en la de diputados yo cuento, Andrés dice que 20, pero la verdad yo a veces encuentro 15 y me cuesta trabajo encontrar los otros 5. Y en el Senado, pues la verdad es que con los dedos de la mano, y tal vez tampoco los encontramos los auténticos representantes populares. Entonces queda mucho en las manos de los ciudadanos, no nada más para que en las cámaras existan representantes populares, sino que los ciudadanos en sí mismos sean exigentes de este tema de la honradez, de la transparencia con la que van a actuar los servidores públicos. En una reflexión que se viralizó mucho en redes cuando hablaba de que lo pendejo y lo ratero no se puede esconder, sí fue una reflexión real con Andrés Manuel, de que la sociedad está observando como problemas de fondo la inseguridad, la falta de empleo, y esta lucha que el Morena ahora trae de poner al centro del problema la corrupción, pues sí creo, al menos a mí sí me convenció y me inspiró, pues para entrar en este tema que es toral de nuestra sociedad, y que la verdad se sepa, que la verdad es de todos. Y obviamente no dar permiso a la clase política, a los gobernantes, que sigan despojando impunemente al pueblo de México, por más enfermos de codicia que estén. Si están enfermos, yo sí creo que no tanto pensaría en lo de los tiburones, pero sí, pues que regresen lo que no es de ellos. Yo creo que ese sería un castigo ejemplar
que Salinas, que Peña Nieto, y que todos ellos le regresaran al erario público los recursos. Debatimos, yo creo que es más vergonzoso ya que no puedan ellos andar en la calle libremente, pero bueno, hay que los que les toque actúen. El libro en sí es una indagatoria, sí, en efecto, llevada a cabo casi como un reto, como un tema también de orgullo de lo que un diputado podría o debería de hacer. Y con muchas dificultades obtener la información, como que aquí se ha dicho, por parte de todo lo que fueron los negocios de Peña Nieto con Hinojosa. O sea, todavía es un pedacito de todo lo que, del iceberg, o sea, esa reflexión yo todavía creo que me queda tiempo para digerirla, pero lo que nosotros encontramos es que cuando se reduce el universo de análisis, primero a lo que nos permite la Constitución en el 93, que es nada más investigar organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Es decir, aquí no están los negocios que hoy están saliendo de OHL, porque pues no puede ser, porque es un gobierno estatal. Aquí no están los negocios de las secretarías de Estado. Se redujo mucho. El universo se redujo al periodo de la presidencia de Peña Nieto, es decir, de junio del 2012 a lo que fue la cuenta pública del 14. Y en esa pura investigación, a través de amparos, de búsquedas, de todos estos vericuetos que tuvo que dar, el escándalo es que descubrimos que había ya 60,000 millones de pesos en contratos con algunas empresas, porque ni siquiera eran todas de las que estábamos investigando de Peña Nieto, con este tipo de organismos y con estas pocas de las empresas que estábamos investigando. Pensamos que era alrededor del 50% de los datos que teníamos de empresas que tenía Peña Nieto, es decir, que podríamos ir en ese periodo de 2 años del gobierno de Peña Nieto a pensar que cuando menos eran 120,000 millones de pesos en contratos en esos 2 años. Y eso, cuando yo hago estos números, Andrés ahorita está platicando mucho y yo coincido con él que, o como dicen en Veracruz, el problema no es que no haya dinero, presupuesto hay mucho, lo que pasa es que sobran ladrones, o sea, se lleva la lana. El presupuesto del país son 4.7 billones de pesos anuales. Austeramente, así, que se robaran el 10%, que yo creo que se roban mucho más, pues estás hablando de $500 millón de pesos anuales, que eso nadie se lo roba, ni juntos el Chapo con todos los narcos se llevan ese dinero. Y obviamente que en esta investigación lo que sí podemos, porque están los pelos en la mano, aquí están los datos, aquí está la información en el libro, en el disco que acompaña, es los contratos de Hinojosa con el gobierno federal en estas empresas, en este periodo, y pues sí se acerca mucho a ese iceberg, que nada más serían los contratos de la obra del gobierno. No estamos hablando ni de la ronda 1, ni de la ronda 2, ni de las concesiones, ni de los recursos que las concesiones dan. O sea, son miles de millones de pesos que se van, como dicen, por el caño de la corrupción, y que se dejan de aplicar, obviamente en beneficio de la sociedad, y ya todo lo que Paco y los demás aquí han dicho de lo que es este problema de carácter nacional. Y obviamente la otra reflexión sería, pues, que creo que al menos yo ya estaba claro lo que era mi función como diputado, era pues luchar, demostrar que hay quien quiere hacer las cosas distintas y pues un crudo testimonio de cómo la Cámara impide que se investiguen estas cosas. Y la Cámara el que manda es el PRI, llevan al PAN, al PRD, al PANAL, al PT, y lo quiero decir también, al Verde, a todos. O sea, es una lucha hasta ahorita nada más del Morena contra todos los demás. Bueno, el Morena y los ciudadanos, esa es la verdad. Es pues por lo tanto
una narración viva de un veto que quisieron impedir, pero la verdad es que sí somos persistentes, no solo nosotros. Yo aquí aprovecho para agradecerle a Jimena Peredo, Mauricio Merino, Irma Heréndira Sandoval, Ernesto Canales, Sergio Aguayo, Ernesto Villanueva, Roberto González Amador, obviamente al equipo de investigación de Aristegui misma, a la revista Proceso, a todos los que han estado contribuyendo con sus trabajos de investigaciones, que además también aquí entre nos autorizaron publicar los artículos, los periodistas, y muchos otros compañeros que colaboraron con el trabajo. Ahorita les vamos a ir quién pompó este trabajo, porque también eso es importante decirlo. Obviamente, antes de eso, yo quisiera decir que también el mensaje del libro es que esto no quedó ahí. Como yo he dicho muchas veces, pues todavía la historia no acaba, la historia tendrá que continuar. Es una estrategia no solo de dejar la historia escrita, sino que existe el compromiso de los próximos legisladores a continuar. O sea, yo les quiero decir que esta comisión que hasta ahorita no hemos logrado, que ni se va a lograr ya en la 62 legislatura, pues la tenemos en juicio. Estamos en el Tribunal Colegiado de Circuito alegando a que la comisión se tiene que hacer. La Suprema Corte se va a tener que pronunciar porque están violando la Constitución al no hacerse esta comisión de investigación, que es el derecho de minoría que los diputados tienen. Nos estamos presionando a que se pronuncien. Yo pienso que, bueno, no me extrañaría que dijeran que no, ¿verdad? Pero sería un escándalo, y también tendríamos derecho a acudir a cortes internacionales, porque cada vez se tiene que ir comprendiendo más que lo que pasa en México desde hace muchos años es que estamos viviendo una dictadura, que no hay división de poderes y que pues los ciudadanos, pues yo espero que con el voto puedan cambiar esta dinámica que se vive en el país, y por lo mientras los que tenemos la obligación pues estar exigiendo que la Constitución se respete. Obviamente la próxima legislatura, desde el Senado, y Bartlett lo sabe, los diputados que lleguen, sobre todo creo que los del Morena, porque los demás no tenemos muchas esperanzas, pues van a tener que continuar con esto, y obviamente los demás, y yo me incluyo, pues desde los ciudadanos todos, pues exigiendo que las cosas en el país cambien de verdad. El libro, había una empresa periodística que le interesaba la historia, y decidimos los diputados del Morena y diputadas, la fracción parlamentaria, decidimos con el apoyo de muchos ciudadanos que no damos su nombre por razones estrictamente de protección a ellos mismos, no tan solo por lo que algunos sufrieron, como el abogado Samuel, de presión del propio Estado, que los amenazaron, intimidaron, sino pues también a veces de dirigentes de partidos. Ellos colaboran en otros lados y les dicen pues que no se metan en estas cosas, y ellos nos ayudan porque creen en la causa que nosotros traemos, en esta movilidad política que existe. Pues nos ayudaron, se hizo el libro, encontramos un costo económico y el libro se publicó con recursos de los diputados, el disco al igual, la publicidad, en fin, todo lo que tiene que ver con el libro. El libro, por lo tanto, pues se va a obsequiar como se les obsequió a la entrada a ustedes, y nadie mejor que la Brigada para Leer en Libertad, asociación civil que a eso se dedica. A Paco lo conocimos en otras cosas, pero luego nos dimos cuenta que también esta era su misión en la vida, y a muchos compañeros que están con Paco, a Paloma y a otros compañeros, Marina y demás, y pues decimos que fueran el canal. Ya los compañeros de la brigada, que son muy activos, ya lo subieron para descargar también en red, en Brigadas para Leer en Libertad, corridito.com, ahí se puede descargar, se va a poder descargar el video. Es decir, la verdad es que queremos un libro vivo, que corra, que role, que se discuta, que fomente
estos temas que poco se conocen. Me decía Marina hace un rato que el nombre, regalos obscenos, pues uno entiende que se va a saber de qué estamos hablando, ¿no? Pero pues de Casablanca, que es lo que la gente medianamente ha oído, y la verdad es que no es grato decirlo. En el país tienen tan controlado todo que tenemos datos que el tema de Casablanca lo conoce el 15, 20% de la población, el avión de Peña Nieto el 10, 15%. O sea, de verdad hay una cerrazón, y pues lo que nosotros podamos hacer por difundir estos temas, porque la gente tome conciencia y ejerza pues la lucha por rescatar sus derechos, pues es parte de lo que el libro busca. Pues yo, la verdad, a nombre de mis compañeros, que también fueron el equipo de investigación, particularmente Lidia, el equipo jurídico, Cristian, los compañeros que han estado al frente ayudándonos de manera directa e indirectamente, pues agradecerles, porque también el libro sin ellos no hubiera sido posible. Yo pensé que cuando llegó la primera presión y a Samuel lo espantaron ahí unos empistolados, todos iban a salir corriendo, pero se mantuvo el equipo y logramos llegar a este momento, porque lo que nos propusimos, sabíamos que iba a ser difícil crear la comisión, pero de que íbamos a dejar la historia escrita, pues aquí está. Y un agradecimiento a todos ellos y a todos ustedes por estar aquí, y pues que el libro role, porque se conoce.